Ok, vamos a aprender a utilizar un control en este video que tiene que ver con listas desplegables. En el caso de la interfaz gráfica, las listas desplegables se presentan acá como un control combo box. El control combo box se puede, su contenido, cuando lo agregamos al formulario, su contenido está basado en un conjunto de elementos que se agregan al control. Al momento de agregar el elemento, si yo después llamo la lista y despliego, la lista aparece con un conjunto de elementos los cuales pueden ser seleccionados. En este caso, los elementos de este control están definidos, se pueden definir de varias formas. La primera forma, seleccionar el control, en este caso la lista, y buscar el modelo. En este caso el modelo, si yo hago clic en la opción con los 3 puntos, el modelo contiene la lista de elementos. Lo puedo cambiar, por ejemplo, elemento 1, perdón, elemento 1, elemento 2, y así sucesivamente para lograr definir los elementos dentro de la lista. Esta es una forma. Fíjense que ahora al ejecutar y al desplegar los elementos, estos se encuentran tal cual como los definimos. Otra forma de llenar la lista es hacer lo siguiente. Puedo vaciar los elementos de la lista y agregarlos de forma manual. Por ejemplo, vamos a poner acá una caja de texto, y vamos a poner un botón, un botón. Vamos a cambiar el nombre de texto, vamos a cambiar su contenido, perfecto. Y vamos a editar el texto del botón. Y vamos a cambiar el nombre de la lista. Y lo vamos a llamar lst elementos. Perfecto. Entonces, lo que podemos hacer es tomar el valor que el usuario escribe acá y al momento de presionar agregar, llenar la lista. Entonces, al momento de agregar, necesito hacer lo siguiente. La lista elementos contiene un método que me permite agregar elementos a la lista. Ahora, si ustedes se fijan acá, el elemento es addItem. Con el elemento addItem yo lo que hago es que puedo agregar un elemento que es una cadena. Por lo tanto, vamos a sacar el elemento desde la caja de texto. De esta forma, lo que puedo hacer es, la lista está vacía, yo por ejemplo escribo el texto, lo agrego y automáticamente se agrega a la lista. Siempre el elemento nuevo se va agregando al final de la lista. ¿Se fijan? Entonces ahora tengo los elementos que agregué. No chequea si es que el elemento ya se agregó. De hecho, si aprieto varias veces, se va a agregar todas las veces que lo agregué. Por lo tanto, en este caso, lo que podríamos hacer sería, antes de agregar el elemento, tratar de ver si es que el texto ya existe. Las listas tienen un método que se llama, eso está en,
Esto me permite definir, esto me permite obtener el elemento dentro de, para un índice en particular. Esto me permite saber cuántos elementos hay. Y para poder obtener, ya se me olvidó. Eso debe estar en get listener. Ya me voy a acordar en algún momento. Bueno, al revés entonces. Si necesito seleccionar o saber cuál es el elemento seleccionado, vamos a hacer lo siguiente. Al momento de que el usuario haga clic sobre el control, le voy a pedir que el texto se muestre acá. Editamos el texto, lo dejamos en blanco. Y ahora, ahí está. Y ahora le cambiamos el nombre. Esto va a llamar txt resultado. Perfecto. Entonces, acá en el evento, ya, en Action Performance se supone que va a ocurrir cuando cambie el elemento seleccionado. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. En el momento en que cambie el elemento seleccionado, vamos a hacer lo siguiente. Voy a decir que en el txt resultado vamos a poner un texto y esto lo tengo que extraer desde el elemento seleccionado. Por lo tanto, de la lista de elementos puedo obtener el elemento seleccionado de esa forma. El problema acá es que esto que está acá es un objeto. Por lo tanto, necesito por obligación transformarlo en un string. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a ejecutar la aplicación y al momento acá voy a agregar un nuevo elemento. Ya. En este caso, cuando cambió el índice del elemento seleccionado cambió de -1 a 1. Entonces, si yo agrego elementos y cambio el índice del elemento seleccionado, lo que va a ocurrir es que voy a poder saber cuál fue. Ahora, esto va a ocurrir cuando haga el cambio en el índice del elemento. También podría rescatarlo desde un botón, por ejemplo. Entonces, vamos a irnos al evento. Acá. Esto lo vamos a comentar. Y vamos a poner un botón. Acá. Cambiamos el nombre de la variable. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a pedirle al botón que busque el valor del elemento seleccionado. Entonces, lo que hacemos acá es hacer que es lo mismo que está arriba. Perfecto. Ya, ejecutamos. Ahora sí. Ya. Fíjense que si busco y no hay nada seleccionado en la lista, esto lo que va a hacer es que no va a traer ningún resultado. ¿Cómo sabemos si hay elementos seleccionados? Por ejemplo, seleccionar el elemento 2, lo busco y lo trae. Ahora, podríamos, en el caso que la lista esté vacía, podría preguntar por el índice del elemento seleccionado. Entonces, puedo preguntar si en la lista de elementos hay un método que se llama getSelectedIndex que devuelve el índice del elemento seleccionado.
Si este índice es, mayor a 0, entonces en ese caso que muestre el texto. Y que si no, en txt resultado.setText no ha seleccionado un elemento. A lo mejor el texto es muy largo y no va a alcanzar a aparecer, pero de eso se trata. Acá me dice que no he seleccionado ningún elemento. ¿Se fijan? Porque el índice en este momento es -1, porque no hay ningún elemento que seleccionar. Acá aparecen desde el índice, los elementos aparecen desde el índice 0 en adelante. Por lo tanto, por eso la condición dice que si el índice seleccionado es mayor, que debería ser mayor o igual a 0, entonces debería mostrar el elemento que se seleccionó. Otra cosa más que podemos hacer es llenar el elemento al momento en que el formulario se carga, o llenar la lista. Acá, si ustedes se fijan, al momento, después de inicializar los componentes, yo ya tengo acceso a la lista de elementos. Por lo tanto, podría hacer lo siguiente. Podría crear un array list de objetos string vamos a agregar al array list primero. Acá. Perfecto. Entonces ahora lista va a ser un nuevo array list. Perfecto. Y vamos a puedo agregar elementos a la lista. En este caso y después puedo leer la lista de elementos para entonces lo que vamos a hacer es que a la lista de elementos le vamos a agregar un ítem, en este caso va a ser ese. Por lo tanto, cuando se llene cuando el formulario se cargue, después de inicializar los componentes, entonces voy a poder tomar un objeto como una lista o un arreglo o cualquier estructura y pasársela y llenar los elementos que aparecen ahí. Si ejecuto, esto se está ejecutando, vamos a detener. Si ejecuto ahora, al inicializar el formulario, la lista ya se encuentra con los valores que se cargaron desde esta lista que está acá. De esa forma, por lo tanto, puedo saber si es que hay algún elemento seleccionado, puedo llenar la lista de elementos y puedo trabajar de mejor forma con este tipo de controles. Lo que vamos a hacer a continuación, después, es terminar de hacer el segundo mantenedor y ahí vamos a ocupar las listas desplegables para mostrar datos desde la base de datos.